Hace 3.000 millones de años, dicen, que se inició la vida en la Tierra. Y ahora hay plantas y animales. En las plantas ha habido una diversificación increíble y toda la Tierra está poblada de plantas. Es decir, cómo se ha producido la selección natural de las plantas. Sobre el tema, un experto es Luis de Stefano, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La selección natural actúa siempre tratando de seleccionar aquellas especies que se logran adaptar a su ambiente. Te nombro el caso, por ejemplo, de las plantas que forman parte de lo que le llaman el jardín florido del desierto, ¿no?, en Antofagasta. En ese lugar del mundo llueve a veces cada 7, cada 8 años, y después de la lluvia inmediatamente aparece un jardín florido, literalmente un jardín florido en el desierto, y con el agua de 1 o 2 días de lluvia, rápidamente las semillas que han estado descansando, ¿no?, en la tierra, en el desierto, rápidamente germinan, crecen y completan su ciclo hasta producir semillas en tiempo de 2 meses y medio. O sea, la cantidad de agua es suficiente para que esta planta logre completar su ciclo y logre, digamos, tratar de tener sus semillas para la siguiente vez. Entonces, esta pequeña lluvia que hay de manera bastante infrecuente en el desierto ha tratado de seleccionar a plantas que logren completar su ciclo en un tiempo muy corto. Aquellas que no eran capaces de completar su ciclo en el desierto desaparecen. La radiación solar ha generado vida. Las plantas, la fotosíntesis, pero también hay efectos negativos. ¿Cómo se producen los efectos negativos de la radiación solar, los UV, en las plantas? Un último estudio de hace, creo que el año pasado, o no más de 2 años, a factores climáticos. Más radiación UV. Así es, ¿no? Y en el Perú ya tenemos problemas, ¿no? El año pasado visité Majes 1, y muchos agricultores me contaban que tenían problemas con esta radiación, ¿no?, que disminuye la productividad de las plantas, de los cultivos. Los peruanos se dice que son campeones de la domesticación. Aquí hay una serie de variedades, la papa, la quinoa, entre otros, que ha sido producto de la selección inteligente de algunas plantas. Ahí ya no hay selección natural, hay domesticación. Eso no significa perturbar la selección natural, la evolución de la planta. Por supuesto. Es que tú y yo, ¿no?, los miopes, digamos, sin lentes, hace 10.000 años nos extinguíamos porque no éramos capaces de cazar un mamut, o digamos, no hubiésemos podido ser capaz de realizar las funciones que se esperaba en aquella época de los hombres, que era traer comida para la tribu, ¿no? Entonces, pero sí, claro, los lentes ahora nos permite, no tener problemas, ¿no?, en una sociedad moderna. En el caso de las plantas, donde se conocen más los procesos de domesticación son en los cereales. Y, por ejemplo, en el caso del trigo, la mutación más importante que fue selecta por los primeros humanos fue aquella mutación que evitó que los granos de la espiga volaran, así entre comillas, apenas estén maduras. O sea, en el trigo silvestre, apenas el grano está maduro, se rompe del eje de la espiga y el viento se la puede llevar. ¿Por qué? Porque el propósito de la especie es propagarse, pero eso no nos sirve a los humanos. Entonces, los primeros humanos de hace 9.000 años seleccionaron aquella mutación que ya evitaba que el grano, cuando estaba maduro, saliera volando. Y ese proceso de domesticación de ese carácter demoró bastante, demoró más o menos unos 3.000 años. Se han encontrado granos en diversas partes del Medio Oriente, fósiles, ¿no?, en el cual se ha visto que el proceso de selección por este carácter poco a poco fue haciéndose más común, o sea, fue algo gradual y que duró más o menos desde 9.200 años antes de hoy día, ¿no?, hace 9.200 años, hasta 6.500. De 6.500 para acá ya encontramos que todos los granos
o todos los restos de trigo ya tenían todos esa característica de evitar que salgan volando. Los dromedarios y las llamas son un buen ejemplo de diversificación genética. Hace 40 millones de años eran lo mismo. Algunos partieron al desierto y solamente pudieron sobrevivir aquellos que tenían joroba para guardar material de supervivencia. Y los que partieron a las alturas del Perú sobrevivieron solamente aquellos capaces de procesar el poco oxígeno y comer el ichu de la puna. El hombre es una aventura reciente. Sobre este tema que tiene que ver con la selección natural, los genes, vamos a conversar con la doctora Fabiola León Velarde, que es investigadora de altura, tanto por su importancia como científica, pero también como el tema del que ella se ocupa, es decir, la ciencia de la altura peruana. Una vez me contaste que los camélidos han crecido con la cordillera, mientras que los humanos pues llegaron un poco de extranjeros. ¿Cómo ha tenido esto que ver con finalmente la selección genética? Los camélidos han estado expuestos a estas grandes alturas prácticamente desde su llegada desde Norteamérica hace 2 millones de años. En realidad ellos han estado aquí después, poco después del levantamiento de los Andes. Quienes han estado antes todavía, o sea, están mucho más adaptados, son los cobayos, nuestros cuyes. Entonces, ellos sí uno podría ver la figura que se han levantado con los Andes, ¿no? Los camélidos llegaron con posterioridad, los Andes más o menos se han levantado de 7 a 18 millones de años. Pero ambos, roedores andinos y camélidos sudamericanos, están comparativamente con el hombre muchos millones de años más, porque el hombre tan solo tiene máximo 15.000 años en la altura. Eso me hace pensar que, no soy experto, pero intuitivamente, que la característica genética del cobayo, del camélido y el hombre es diferente. Sabemos que la fisiología del nativo de altura y de los animales domésticos es diferente a la fisiología de estos animales que llamamos genéticamente adaptados. En estos animales lo que tenemos son modificaciones celulares, no extracelulares, ¿no? Es así que los cuyes, las aves andinas, los camélidos sudamericanos no producen más glóbulos rojos cuando van a la altura, porque no necesitan más hemoglobina contenida en los glóbulos rojos, que es la molécula que carga el oxígeno, para llevar más oxígeno a sus tejidos. Ellos, con la estructura celular que tienen en su cadena respiratoria, les es suficiente para utilizar mejor el oxígeno. Entonces son cambios extracelulares morfológicamente en sus tejidos, en sus sistemas, y cambios celulares que les permiten una mejor utilización del oxígeno. El Perú ofrece microclimas muy diversos. Dicen que somos un país mega diverso. Ello significa, por ejemplo, diferencias de altura a la que viven animales y personas. Y también significa una selección natural diferenciada por altura. Hombres que viven hasta cierta altitud, animales que viven un poco más arriba. Sobre eso vamos a hablar con el doctor José Luis Macarlupú, biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A medida de que nosotros vamos incrementando el nivel de altitud del transporte de oxígeno, se ve hasta cierto punto limitado, ¿no? Y esta limitación se hace mucho más fuerte por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la función del aire, del oxígeno en la vida del hombre? En realidad
Importante es hablar del evento respiratorio. Los seres vivos, todos los seres vivos respiran, y el fin de la respiración es producir energía. Respiramos para producir energía, y esa energía la utilizamos para poder movilizarnos, para poder hacer todas las acciones que hace un individuo mientras está vivo, ¿no? Y los glóbulos rojos son los que nos traen el oxígeno. En realidad, la forma como se transporta el oxígeno en el organismo es a través de la sangre, y en la sangre existe una molécula transportadora de oxígeno que es la famosa hemoglobina. Hay un dicho entre los fisiólogos también que nosotros decimos: el ser humano y los animales domésticos luchan por el oxígeno. En inglés le dicen the struggle for oxygen, ¿no? Entonces, esa lucha, algunos la completan y la llevan a cabo en toda su dimensión, ganaron la lucha, Claro. entonces no se enferman. Claro, está bien. El hombre y algunos animales domésticos, pero otros la pierden y son aquellos que se enferman. Ahora, una pregunta importante con que tú has dicho, ¿por qué no nos adaptamos cuando hablamos del hombre? Es tiempo, ¿no? Estamos diciendo que el hombre no tiene ni 15.000 años, que los camelios 2 millones de años en la altura y los cuyes 35. ¿Qué pasa con los tibetanos? Tienen un poco más, pero el doble, más o menos 30.000 años, según las últimas investigaciones. En ellos ya se ha encontrado un cambio a nivel molecular. ¿Hay un gen diferente que le permite no tener esta respuesta tan importante extracelular. Y en ellos uno ve que el porcentaje de patología también es menor. No hay enfermedad de altura. Hay, o sea, la prueba que esos 30.000 años tal vez no han sido suficientes, pero si tú comparas las prevalencias, mal de montaña crónico tenemos en las regiones del mundo, hablando de las etnias quechua y aymara, entre 5 y 10% dependiendo de la altura. Podemos llegar hasta 15% en alturas tan grandes como Cerro Pasco. En el Tíbet estamos en 1%. Las actividades humanas están cambiando los diversos ambientes de la Tierra. La destrucción del ozono permite ahora la llegada de rayos ultravioletas peligrosos para la vida. La destrucción de los árboles ya no permite la generación del oxígeno en cantidades normales y la absorción del dióxido de carbono. De nuestros descendientes solamente sobrevivirán aquellos que tengan las mutaciones que les permita defenderse de las agresiones creadas por nuestra inconsciencia ambiental.